Kilómetros de galerías excavadas en el corazón de las montañas. Un esfuerzo titánico destinado a extraer un mineral imprescindible en la historia del progreso industrial: el carbón. Fue una época en la que el carbón era la fuente de energía fundamental. Es decir, era la fuente de energía que movía todas las máquinas, tanto las de la industria como las del transporte. Durante más de 150 años, la cuenca berciana de Fabero ha explorado el subsuelo, buscando su particular oro negro. Tú estabas picando y cuanto más vagones picaras, mejor era, más ganabas. Miles de hombres y mujeres empleados en una peligrosa cadena de trabajo a la que se aferraban para poder sobrevivir, aun sabiendo que podía costarles la vida. No quiero recordarlo. Nos hacemos valientes. Nos hacemos valientes. Esta es la excepcional historia de los mineros de Fabero y de los fatigosos oficios que desempeñaron para convertir el rocoso entorno natural en su medio de subsistencia. La cuenca de Fabero, los oficios mineros. Con una extensión de más de 5.000 hectáreas, el municipio de Fabero está situado en el noroeste de la comarca leonesa de El Bierzo, en las estribaciones de los Ancares y el valle de Fornela. Hasta las primeras décadas del siglo XX, la economía de sus vecinos se basaba en el aprovechamiento de los bosques de castaños, el cultivo de centeno y una ganadería doméstica. Pero la explotación de los yacimientos carboníferos depositados bajo sus pies transformó la base tradicional hasta hacerla irreconocible. El carbón mineral había sido la estrella de la primera revolución industrial, abanderada por Inglaterra desde la segunda mitad del siglo XVIII. En proporción, su potencial energético era muy superior al producido por la madera de los bosques, cada vez más escasa y con los precios en alza. Pronto, el humo de la combustión de las máquinas de vapor comenzó a cubrir las áreas urbanas de Europa y Norteamérica. Se había iniciado una nueva edad en la historia: la edad del carbón. La primera revolución industrial, precisamente, las máquinas no hubieran funcionado. Es decir, máquinas siempre hubo, pero las máquinas antes se movían con fuerzas de la naturaleza, se movían con el agua, se movían con el viento, con la tracción humana de animales. Y las máquinas autopropulsadas, lo que realmente permite que se pueda hablar de revolución industrial y de revolución de los transportes y de las comunicaciones, es el carbón como fuente energética, que es el que permite que se invente la máquina de Watt y que pues eso se extienda a la industria, a las comunicaciones, etc. En los inicios de aquella revolución tecnológica, Fabero no era más que una aldea alejada de los grandes centros. Este mapa, fechado en 1781 y conservado en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, reafirma su carácter campesino. Tan solo un grupo de casas dispuestas entre dehesas y cursos de agua. Durante 800 años, estas tierras pertenecieron al monasterio benedictino de San Andrés de Espinareda. Pero en el siglo XIX, la desamortización arrebató las propiedades a la abadía. Se formó entonces un ayuntamiento integrado por 5 localidades. Extendido sobre el valle, el lugar de Fabero que daría nombre a la nueva división administrativa. Muy cerca, colgado en la ladera, Otero de Naraguantes, con unos privilegiados miradores. Y sobre ellos, a escasa distancia, Lillo del Bierzo, cuyo desarrollo partió de un castro prerromano. Al oeste, en las estribaciones de los Ancares, la pequeña pedanía de Fontoria, una puerta abierta a la imponente reserva natural. Y Bárcena de la Abadía, surcada por el río Cúa y por fuentes y arroyos que crean lugares encantadores. A estos
se sumaría en 1960 San Pedro de Paradela, el núcleo más retirado de todos, en la falda de la cadena montañosa. En el corazón de estos paisajes de Fabero, la naturaleza poco a poco había ido atesorando una excepcional riqueza que esperaba a ser descubierta. Pero abrir aquel cofre no sería fácil. Hace 300 millones de años, una espesa vegetación tropical cubría la zona. Era el período conocido como Carbonífero. La descomposición de estos árboles y plantas en las áreas pantanosas originaron turberas, sometidas a un enterramiento progresivo. A medida que se va enterrando la turbera y los restos vegetales acumulados en ella, evidentemente, pues aumenta la temperatura de esa capa de turba, va aumentando la temperatura por aumento del gradiente geotérmico, aumenta también la presión y esos restos vegetales inicialmente acumulados se van transformando físico-químicamente, todas sus propiedades se van transformando por acción de estos dos parámetros, la presión y la temperatura, para dar lugar a una roca carbonosa. Pero no todos los carbones son iguales. Dependen de su grado de evolución. Por lógica, cabría pensar que los carbones más antiguos son los que sufrieron mayores alteraciones. Sin embargo, los estudios geológicos desarrollados en la cuenca de El Bierzo pusieron de manifiesto algo sorprendente. Intentamos explicar cuál era la razón fundamental por la que en unas cuencas el carbón estaba en un determinado rango, era por ejemplo Ullas, la cuenca carbonífera central asturiana, y sin embargo en otras cuencas más modernas, como al norte de Palencia, al norte de León y en particular en El Bierzo, estos carbones habían sobrepasado ese grado de evolución y habían llegado a las antracitas. Fundamentalmente, las causas es porque estas cuencas que tenemos antracitas, que los carbones, siendo más modernos, tienen antracitas, es porque estaban situadas sobre zonas donde había una actividad magmática muy próxima a la superficie y eso provocaba el calentamiento, funcionaban como una estufa que hacía que el grado geotérmico subiese de forma considerable. Los sedimentos de Fabero estaban enterrados a 5 kilómetros de profundidad, y aquella estufa natural los calentó a una temperatura que superó los 250 grados, acelerando su evolución. El resultado fue la antracita, un carbón brillante y compacto cuya estructura es reconocible al microscopio. Al haber sido calentados y perder volátiles, pues genera porosidad. La estructura del carbón va generando poros por donde salen los volátiles, porque tienen que salir por algún lado. De las propias explotaciones mineras se han recuperado numerosos fósiles que recuerdan aquella vegetación tropical. Contemplarlos hoy es como hojear un álbum de viejas fotografías, instantáneas de la era del Paleozoico. Lo cierto es que aquel proceso geológico convirtió a Fabero en una cuenca carbonífera extremadamente rica. Algunas capas de carbón son visibles incluso en la superficie. Sin embargo, el mayor volumen se concentra en el subsuelo. Lograr extraer el carbón y sacarlo al exterior se convertiría en la principal actividad de Fabero. Los primeros intentos por conseguirlo datan de mediados del siglo XIX. Se trataba de pequeñas explotaciones, casi con carácter doméstico y sin grandes intenciones empresariales. Es lo que se conoce como chamizos, un tipo de actividad minera que se mantendrá aún activa durante buena parte del siglo XX. Pero entre 1914 y 1918 ocurrió un suceso decisivo. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó que Inglaterra, principal productor de carbón, tuviera cortadas sus vías comerciales. Eso obligó a España a explotar al máximo sus propios recursos carboníferos.
pasó de ser un país importador a centrarse entonces en el negocio de la exportación. Se estima que en la provincia leonesa la producción de carbón aumentó casi un 200% durante la contienda. Fue el periodo al que los historiadores llaman orgía hullera. La producción hullera pues, creció de forma exponencial, se multiplicó literalmente. Es en ese momento cuando se abren gran cantidad de nuevas minas y realmente cuando empiezan a explotarse en serio las minas de la zona del Bierzo, de la Ciana. De hecho, la minerosiderúrgica de Ponferrada se creó en 1918, Antracitas de Fabero en 1920, todo a rebufo precisamente de la demanda de carbón tan gigantesca que se creó durante la Primera Guerra Mundial. Esta coyuntura tan favorable atrajo a los empresarios. Los primeros expedientes de concesiones mineras conservados tienen un reducido número de páginas. Casi un trámite para una apuesta que parecía ganadora. A pesar de ello, Fabero estaba en una posición de desventaja respecto a otras zonas mineras. El Ministerio de Fomento reconocía las posibilidades futuras de los yacimientos de la cuenca, pero alertaba sobre su aislamiento. La falta de una red de transporte para dar salida al mineral. Y el problema del aislamiento es un problema que existe en la provincia de León, le afectó muchísimo. Y en este caso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el ferrocarril no llega a Ponferrada hasta 1882, y luego ya se va a crear precisamente como consecuencia de la llamada orgía hullera, de la expansión de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se abre el Ponferrada-Villablina. Entonces, claro, quien quedaba fuera del ferrocarril tenía muchas más dificultades. Se intentó trazar en Fabero una línea de ferrocarril hasta Toral de los Vados, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. A pesar de ello, las minas de la cuenca se pusieron en marcha. La demanda de trabajo fue un reclamo para una masa inmigrante de población obrera que tomó literalmente el término. Poco a poco, aquellas aldeas dedicadas al cultivo de los campos se fueron desfigurando, multiplicándose el número de sus vecinos. En una primera etapa acudieron sobre todo asturianos, gallegos y andaluces. Un flujo que duraría varias décadas. Porque iba un señor con un furgón a Andalucía a buscar con un camión, a buscar gente para trabajar aquí, y luego después nos conocimos todos. Una cantidad de gente por aquí. A cualquier hora que fueras por ahí, por un camino, siempre veías gente andar por un lado por otro día y noche. Porque a todas las horas había puestos de trabajo en la mina. Unos de mañana, otros de tarde, otros de noche, a cualquier hora. La extracción del mineral se realizaba de una forma muy rudimentaria, sin ningún tipo de mecanización. En numerosas ocasiones, el picador debía introducirse en un espacio tan estrecho que se veía obligado a trabajar tumbado durante largas horas, sin tan siquiera poder girar su cuerpo. En el tajo, tal y como se denomina en el argot minero, solo contaba con un candil de carburo y una pica. La pica es así de grande, larga. Con un mango, pues le ponías el mango de 80 centímetros, tendría el mango, y venga, regabas por abajo, y después, si estaba muy duro, lo tirabas con una maza y una cuña, y si no, pues regabas, pues le dabas y le ibas, y si está estando duro o estando blando, no, pues, picabas por el medio, pero ahí había que buscar la regadura. Y cuanto más vagones picaras, mejor era, más ganabas. Pero hasta poder llegar a picar el carbón, antes había sido necesario trazar desde los despachos un plan de ingeniería. Un trabajo previo de campo ponía sobre la mesa la localización de las capas y su cubicaje. La mina era una gran fábrica enterrada donde cada trabajador tenía asignada una función concreta. Según se profundizaba, los túneles y galerías principales debían ser reforzados con cuadros y postes de madera para evitar derrumbamientos. Esta labor estaba reservada a los maderistas o entibadores.
Traían vagones de camiones de trabancas y se iba avanzando, se iba poniendo la trabanca, se iba avanzando, se iban poniendo las trabancas y así. Lo que se utilizaba para postear, pino y roble y eucalipto. Eucalipto también muchísimo se ponía. Entrar en la mina no era una experiencia agradable. Túneles completamente oscuros, húmedos y cubiertos de un polvo asfixiante. La escasa ventilación se hacía aprovechando las corrientes naturales o abriendo al exterior pequeñas chimeneas. A las duras condiciones se sumaba el hecho de que picadores y entibadores debían llevar al trabajo sus propias herramientas. Bueno, la herramienta para ir a trabajar a la mina, el posteador y el picador igual. La pica la compraba él, la pala la llevaba él. El posteador, el hacho lo ponía él. La herramienta que ponía, no siendo arreglarlas y puntearlas y eso, se arreglaba la empresa. Tenía un herrero allí, las punteaba y todo eso. Pero la comprabas tú, aquella. Pues ya no, ya me dio a cambiar, pero bueno, el primer momento sí. El hacho, el picador tiene que llevar su hacho. Compraba su hacho, llevaba su hacho para postear la rapla, para cortar las puntalas y el maderista lo mismo y todo. La herramienta la compraba cada uno. En compensación, la empresa les pagaba mensualmente una cantidad casi simbólica en concepto de desgaste de herramientas. Aquellos trabajadores habían entrado en las minas sin ninguna cualificación. El oficio se aprendía en la propia explotación minera, pasando de unos puestos a otros. Toda la gente que entraba a trabajar y nunca estuviera, pues había que decirle, mira, vas a hacer el trabajo, lo llevabas allí y ya le indicabas al compañero que estaba con él o quien fuera, oye, mira, este es nuevo, va a venir a hacer esto, lo que sea, donde lo destinabas, normal, tú allí no vas a estar todo el día con él, pero ya lo llevabas, lo destinabas, o a la calle, le dices, oye, vas a ir con fulano, vas a ir a postear con fulano, él te va a explicar y ya le decías al otro, oye, mira que es nuevo, prepáralo, que no vamos a tener un accidente, no vamos a tener esto, y oye, cuidado con él, que no vaya en fin, porque... Y que no le hicieran jugadas, puteadas, porque ya sabe que se hacían muchas puteadas, y entonces eso había que tenerlo un poco en cuenta, porque si no, había chavales que se ponían y marchaban y ya no volvían más. Muchos de los principiantes eran niños. En las primeras décadas del siglo XX, el trabajo infantil era una realidad a nivel internacional. En Estados Unidos, el Comité Nacional del Trabajo Infantil había encargado al fotógrafo Louis Hine que retratara con su cámara la explotación a la que eran sometidos en las factorías. Su serie realizada en las minas de carbón fue sobrecogedora. Gracias a las fotografías, se dictaminaron las leyes norteamericanas de protección infantil. En España, las estadísticas mineras elaboradas por el Ministerio de Fomento revelaban la presencia de niños en las minas. Se referían a ellos como muchachos. Entre 1906 y 1910 representaban casi el 19% de la población minera del carbón. En la cuenca de Favero eran conocidos como guajes o pinches, el equivalente al oficio de aprendiz de un taller artesanal. A pesar de que la ley marcaba una edad mínima para trabajar en las minas, la necesidad económica de las familias les obligaba a agudizar el ingenio para saltarse las normas. Una situación que se prolongó en el tiempo. Yo, para poder entrar a trabajar en la mina, tuve que ir a Ponferrada, a la comisaría, y hacer un carné que yo falsifiqué. En vez de, tenía 13 para 14 años y le puse 18. Y con el papel de resguardo que nos dan en la comisaría en Ponferrada, de aquella, pues yo vine, se lo enseñé al capataz, que era el que daba trabajo en la empresa, y bueno, y me admitió y así trabajé. Imaginaros a un niño o una niña de 14, 15 años bascular un balde de 500 kilos. Los primeros te hartabas de pala, porque claro, tenías que, con la mano no te daba y volvían para atrás.
Los muchachos más jóvenes desempeñaban sus tareas en el exterior de la mina. Junto a estos, un importante grupo de mujeres estaba empleado también en la cadena de trabajo. Buena parte de ellas tenía como destino la línea de Valdés. Andaban por el aire y uno tiraba por ellos para cargarlos donde tenías que la boquilla, lo cargabas y si podías sacarlos bien, dabas una patada y volaban. De aquella sí, que ya tenía yo fuerza. Trabajábamos en La Jarrina, en la estación de La Jarrina. Allí, no sé, un relevo de, no sé si éramos 10 o 11 mujeres. Y un engrasador solo, y el maquinista, y un vigilante. Las líneas aéreas de Valdés fueron la alternativa al ferrocarril para el transporte de los carbones de Fabero. No fue una acción conjunta, sino que cada empresa tuvo que diseñar individualmente sus conexiones si quería dar salida al producto. Las compañías Minas Moro y Antracitas de Fabero construyeron cada uno de ellos un cable de 7 kilómetros de longitud. Las líneas pasaban por encima del ferrocarril que unía Ponferrada con Villablino hasta las cercanías de Matarrosa. El cable de Antracitas de Fabero, levantado en 1942, podía contener 246 vagonetas con una capacidad de transporte de 380 toneladas cada 8 horas. Las propias condiciones geológicas de la cuenca determinaban que el carbón extraído fuera a menudo acompañado de un importante volumen de otras rocas inservibles. Eso obligaba a que un segundo grupo, en gran parte también formado por mujeres y niños, tuviera que realizar su selección y limpieza en el lavadero. En el lavadero era cosa de escoger el carbón. Pasaba por unos canales con agua, lo lavaban y nosotras en unas cribas escogiendo la pizarra para que estuviera y fuera limpio para las torbas. Entrábamos a las 6 de la mañana, el primer turno, hasta las 2 de la tarde. Después entraba otro a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Luego entraba otro a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Así era nuestra jornada. Los 3 turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, exigían que la actividad en el interior de la mina fuera incesante. La apertura de nuevas galerías, necesarias para la continuidad de la explotación, debía hacerse utilizando cargas de dinamita. Para ello, era necesario que los barrenistas y sus ayudantes hicieran varios agujeros en la roca en los que se introducían los explosivos. Barrenábamos, disparábamos. Y como no se podía trabajar en ese momento de disparar, al otro día íbamos, escombrábamos, sacábamos 20 o 25 vagones de escombro, ¿no? Terminábamos y limpiábamos y ya volvíamos a barrenar para disparar para el otro día, volver a escombrar. Las capas de carbón quedaban entonces a la vista por los laterales de la galería. Se trataba de capas estrechas, de forma sinclinal, que oscilaban entre los 0,20 y los 1,40 metros de espesor. Era entonces cuando los picadores abrían calles muy angostas para comenzar su extracción, las llamadas ramplas. Para asegurarlas, era necesario que los estempleros colocaran pequeños puntales o estemples de madera que iban derribándose según se lograba profundizar. Pero la forma del terreno complicaba aún más la actividad. En muchas ocasiones, la falta de pendiente de estos pasillos dificultaba sacar el carbón a la galería. Una responsabilidad que recaía sobre el ramplero, otro oficio minero tradicional en la cadena de trabajo. La misión era, como eran capas llanas, pues había unos cajones de arrastre. Y era quitar el carbón al picador
y cargarlo al cajón y echarlo por unos carriles, por unos raíles de estos, que en vez de estar así estaban tumbados, los raíles tumbados, y el cajón tenía unas ruedas y bueno, bajaba abajo la galería, el vagonero lo descargaba, ya te tocaba para arriba, un golpe, tú sentías y tirabas de una cadena, lo subías para arriba otra vez, volvías a cargar y venga, y mientras tanto quitando el carbón al picador. Había 3 o 4 vagoneros, si había 4 o 5 picadores, pues 3 o 4 vagoneros para cada uno en un pozo, un cajonero arriba cargando el cajón y el cajonero abajo para tirar de él. Los vagones cargados de carbón se desplazaban hacia el exterior, utilizando para ello unas vías tendidas por los camineros. No era extraño que estos convoyes descarrilaran, así que las líneas exigían un control y mantenimiento. En algunas minas, los obreros utilizaban su propia fuerza para empujar las vagonetas.